Salmos capítulo 65. Y vamos a leer versículos 1 al 4. Ahora son la voz. Salmo 65, del 1 al 4. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por el privilegio de estar aquí delante de tu presencia, juntos para adorar, bendecir tu nombre y aprender de ti por medio de tu palabra. Clamamos, Señor, rogamos con tu misericordia nos des sabiduría, entendimiento, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, que podamos estar atentos a meditar en tu verdad, en tu palabra, y a regocijarnos, Señor, al ver tu bondad, tu generosidad, tu misericordia. Señor, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria tuya. En Cristo nuestro Salvador oramos, dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En las grandes ciudades donde hay un sistema de acueducto hoy día, no se siente tan fuerte las consecuencias de una sequía como sí se puede observar en las zonas rurales o en donde no hay un sistema tan sofisticado de irrigación para los sembrados como lo que se sintió al país en el país a principios de este año. ¿Recuerdan las noticias de la sequía por todo lado? Y los problemas que había con las siembras y todo esto, y nos decían esto es producto del cambio climático. ¿Sí? El salmista, de acuerdo al contexto que nos presenta, muy probablemente estaba observando una sequía que amenazaba con destruir una gran cosecha con todas las consecuencias negativas que esto traería. Ante tal amenaza podían acudir o a los ídolos paganos en busca de ayuda, a Baal, por ejemplo, que según los paganos de aquel entonces decían era el dios de las lluvias, era el que traía lluvias. En el primer libro de Reyes, cuando usted lo encuentra el caso de Elías y los profetas de Baal, ¿cierto? Donde Elías le decía, clamen a su Baal a ver si es verdad que les va a dar lluvia. Y gritaron todo el día, ¿y qué pasó? Nada. Y gritaban también porque él les dijo, bueno, vamos a hacer el Dios que conteste por fuego, ese Dios. No les respondieron, no contestaron a sus oraciones. Y ya sabemos el resto de la historia. Elías clama, cae fuego del cielo y consume todo ese holocausto. Y luego matan a los profetas de Baal, y después Elías le dice al rey, va a llover, y cae tremenda lluvia después de 3 años sin llover. Bueno, ellos tenían ahora en la época de David también la opción de irse por la creencia de moda, por la creencia actual, por la creencia común, por lo que hacía todo el mundo. ¿Y qué hacía todo el mundo en esa época? Clamar a Baal. Eran desobedientes, se les había advertido, se les había dicho. Baal. Y en el Salmo 29 ya habíamos visto nosotros voz de Jehová. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 29? No voz de Baal. Y Dios se ve que daba lluvia realmente a su pueblo. El Salmo nos muestra que tanto David como el pueblo siguieron el camino del arrepentimiento, de la fe, sabiendo que el Dios soberano estaba al control y que Dios había prometido tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía para que pudieran tener sus cosechas en el momento indicado.
Y el Señor también les había advertido que por causa de la desobediencia, Él retiraría también su lluvia. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 28? Que nos habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Luego, en este cántico, el salmista está reconociendo junto con el pueblo de Dios en la asamblea, están reconociendo: Dios es justo. Dios ha hecho conforme a lo que dice su palabra. Y en lugar de clamar a los Baales, siguen un mejor camino, el camino de arrepentimiento y fe. Hoy, ¿cuántos están acudiendo a los ídolos, a los brujos, a los hechiceros? Nuestros gobernantes, ¿a quién acuden? ¿Con quién hacen alianza? ¿Se han visto que en la reforma de salud nos van a meter a los chamanes para que nos atiendan también? Para tratar las enfermedades. Están acudiendo a los brujos, están acudiendo a los ídolos, a todo lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. El pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Le va a pedir a la MS que lo lleve del chamán? Yo espero que no, hermano. El pueblo de Dios en ese momento hizo algo diferente, siguió el camino del arrepentimiento y la fe. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué nuestro país está como está? Porque se ha abandonado a Dios, porque se ha abandonado la palabra de Dios, porque la gente quiere vivir como les parece y no como Dios dice. ¿Cuál es el camino que tenemos nosotros? ¿Qué camino vamos a seguir? Ellos siguieron el camino del arrepentimiento y fe. Así que el Salmo nos presenta la actitud correcta del pueblo de Dios frente a todas las circunstancias de la vida. Es Dios, no los ídolos ni el hombre, el que puede socorrernos. El único que puede evitar un tremendo desastre como la hambruna y la carestía ante una falta de lluvia. Y dependemos por completo de su gran generosidad. Así que este salmo nos invita a que meditemos hoy en la gran generosidad de Dios en su creación. Meditemos hoy en la gran generosidad de Dios en su creación. En primer lugar, debemos decir que esta gran generosidad de Dios nos permite adorarle. Si hoy podemos estar aquí reunidos como parte de ese pueblo de Dios que en todo lugar exalta su nombre, adora su nombre, es solamente por su generosidad, por su gracia, por su misericordia. Dios no tiene obligación con nosotros, pero nos ha bendecido, nos ha sustentado, nos ha sostenido. El salmo puede ser usado en una ocasión especial, por ejemplo, en un momento de cosecha, después de una gran sequía, pero se ha utilizado en diferentes ocasiones para resaltar esa gran generosidad de Dios para toda la humanidad, a través del cuidado de toda su creación. Así que esta gran generosidad de Dios es la que nos permite adorarle al reconocer su gran majestad. El salmista señala que estando ya en silencio, luego de haberse sometido al Señor, incluso después de reconocer humildemente su indignidad, el merecimiento que tenían del castigo por sus pecados, luego de haber esperado en Dios solamente, ahora están viendo una respuesta del Señor. Ahora están preparados para adorar al Señor por tanta generosidad. Ahora el pueblo ya está preparado para celebrar alabanzas al Señor en medio de su pueblo, en el lugar que Dios había señalado para manifestar su presencia. Por eso es que nos decía en el versículo número 1: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Ahora todo está listo para llevar esas ofrendas de agradecimiento al Señor por el sustento, por el cuidado, por su provisión, como se solía hacer en la fiesta de las cosechas. Les invito para que en casa revisen, por ejemplo, Éxodo 23:16, donde el Señor les decía las fiestas que tenían que hacer, que tenían las ofrendas que tenían que llevar a Dios, tanto al inicio de las cosechas como al final de las cosechas, en la cual se alegraban delante de Dios e incluso entregaban ofrendas de las cuales ellos también participaban. Expresiones de gozo, expresiones de sentida alabanza a Dios. Podían juntarse ahora para adorar al Señor y expresar su agradecimiento genuino, reconociendo sus cuidados, su generosidad. Cuando hacemos esto, realmente reconocemos
Solo Dios es digno de ser en gran manera exaltado. Él es el único digno de recibir toda alabanza. Dios es gran Rey y nos llama para que le adoremos. Ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación, ese es nuestro mandato. Pero cuando reconocemos la gran generosidad de Dios, ya no venimos por obligación, ya no nos reunimos porque simplemente nos tocó, sino porque nuestro corazón en verdad está agradecido con Él, porque hemos visto su gracia, porque hemos visto su bondad, porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. No merecemos nada de parte de Dios, excepto el castigo por nuestros pecados. Eso es lo único que merecemos. ¿Alguna vez cuando usted ha sufrido ha dicho, ay, es que yo no me merezco esto? ¿No le ha pasado? Hay otros más malos que yo y no les va tan mal como a mí, así que yo no me merezco esto. Lo único que nosotros merecemos es el castigo por nuestros pecados. Pero Dios nos sale al encuentro con bendición, con su favor, con su misericordia. Así que, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no reconocerle? Miren, un pueblo amenazado por la sequía, al ver el favor divino, ¿cómo no se regocijaría y le daría gloria al Creador y Sustentador, viendo que nos ha librado de una gran catástrofe? Ustedes y yo, que hemos visto el favor divino en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no reconoceremos la gran bondad de nuestro Dios? ¿Cómo no expresaremos alabanza al Señor? Esto es también un reconocimiento de su gran bondad por oír la oración. El versículo número 2 de este salmo nos dice que Dios es oyente de la oración. Qué buena noticia. Dios es oyente de la oración. Por lo tanto, toda persona puede venir a Dios porque Dios oye la oración. Esto lo atestiguan las Escrituras en diferentes pasajes. Veamos, por ejemplo, qué nos dice Juan 9:31 y luego el Salmo 34:17. Y los que están anotando pueden anotar también Salmo 34:6 y segundo libro de Crónicas 7:14. Pero leamos Juan 9:31. ¿Quién lo puede leer fuerte? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, dice, a ese oye. Y le estaba diciendo que el contexto del Salmo nos indica que el pueblo siguió el camino de arrepentimiento y fe, de volverse a Dios y pudieron ser escuchados por Dios. El mismo David decía en Salmo 34:17, ¿lo tiene? Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. Claman aquellos que confían en Él y son librados. De hecho, el Señor ha prometido que si su pueblo se humilla y busca su rostro, Él también los va a escuchar y Él los va a librar. No hay otro recurso para el ser humano, no hay ninguna otra ayuda, no hay ningún otro refugio excepto el Dios que escucha la oración. Esto está marcado en todos los seres humanos, en sus corazones, incluso a pesar del pecado. Tristemente, muchos tienen una actitud incorrecta para con Dios cuando presentan sus oraciones. No vienen por el camino, la verdad, la vida que es el Señor Jesucristo. No vienen conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos buscan una palabra de Dios para su vida. Una oración para la sanidad, para la prosperidad, para el amor. Ahí sí entran los chamanes, ¿no? Con sus abuelos. Y así hay algunos creyentes ya no tienen la estampita de los diferentes santos, pero sí buscan una oración especial. Es que este pastor está muy ungido y me dijo que repitiera esta oración, que hiciera esta oración.
se acercan de una manera incorrecta a Dios en oración. Incluso muchos creyentes abandonan el santo deber de la oración, o se acercan a Dios de una manera equivocada, pidiendo, como dice Santiago, para sus propios deleites, en lugar de buscar ese reconocimiento del nombre y de las obras de Dios. A pesar de eso, el Señor, que es grande en misericordia, es oyente de la oración, como dice el salmista. Por eso se expresa también que Él es la esperanza de toda carne, es decir, de toda persona, de todos los seres humanos, en su condición débil, en su condición mortal. Y un día también dice, vendrán, adorarán al Señor. La Biblia nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Romanos 14:11. David y su pueblo dieron alabanza a Dios al ver su bondad, escuchando la oración, pero también reconociendo la gracia del perdón. El salmista nos da a entender que la amenaza de la gran sequía había desaparecido. Dios hizo producir la tierra, Dios los bendijo con una gran cosecha, como se ve en la segunda parte del Salmo. Esto era una señal que en efecto Dios les había escuchado y no estaba enfadado con ellos. El salmista habla en nombre y en representación de su pueblo. Él dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Él reconoce la debilidad propia y la debilidad de todo su pueblo, las inclinaciones al mal que tenían, inclinaciones que solían ser más fuertes que ellos, lo que les impedía adorar a Dios de una manera adecuada, de una manera aceptable. ¿Y será que nosotros somos muy diferentes? ¿Será que nuestras inclinaciones pecaminosas no prevalecen en ocasiones sobre nosotros? ¿No logran ser más fuertes que nosotros? Y terminamos pecando contra Dios. Y entonces, ¿con qué cara venimos a adorar al Señor? Entonces, ¿cómo venimos a reunirnos a celebrar el nombre del Señor y a exaltar sus obras, sus maravillas? ¿Cómo somos capaces de hacer eso? Algunos dirían, son unos hipócritas. Sí, es cierto. Debemos reconocerlo y arrepentirnos de eso. Pero el salmista y su pueblo no podían simplemente confiar en sus méritos, ni siquiera en la sinceridad de su arrepentimiento, en la calidad de su arrepentimiento, sino en la gracia de Dios que les aseguraba el perdón de pecados. De modo que pudieran tener acceso libre y con confianza por medio de una adoración aceptable por Dios mismo. Ellos vieron en la respuesta a su oración la evidencia del favor de Dios, se sorprendieron de la maravillosa gracia del Señor, como se promete también en Isaías, capítulo 57, 15 y 18, a todos aquellos que se vuelven a Dios y entonces disfrutan de su perdón. Amados hermanos, qué gozo el que tenemos un día como hoy de reunirnos, adorar al Señor por los méritos, por el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dice la Escritura, nos ha limpiado de todos nuestros pecados, que nos ha hecho venir a comunión con Dios por medio del sacrificio expiatorio de su cuerpo, de su sangre, cuyo beneficio hoy de una manera visible se nos es aplicado como fortalecimiento a nuestra fe al participar del pan y el vino, al participar de la cena del Señor. Sabemos que somos perdonados de todos los pecados. Solo nos queda venir con un profundo agradecimiento al Señor, reconociendo su maravillosa gracia. ¿Por qué venimos entonces hoy a reunirnos? Porque Él nos ha perdonado. Y si estamos conscientes de su perdón, agradecidos, podemos adorarle también. Nuestras iniquidades, podemos decir como el salmista, prevalecen, pero tú
nos perdonarás. Decía, mis iniquidades, pero luego representa a todo el pueblo. Dice, tú nos perdonarás. Esta grandiosa generosidad de Dios es la que permite que un día como hoy ustedes y yo podamos adorarle y expresarle un sincero agradecimiento a Dios con expresiones de alabanza, sabiendo que no solo puede bendecirnos como bendijo a su pueblo con una gran cosecha en el trabajo, en la obra de nuestras manos, sino entendiendo que con Cristo Jesús el Señor nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir aquí y ahora, pero también por toda la eternidad para su gloria. En Él estamos completos. En segundo lugar, debemos decir que esta generosidad de Dios para con su creación es visible a todos. Una cosa es que las nubes no nos permitan ver la luz del sol, como lo que ocurre en este momento. Pero si usted está en un avión, por lo general el avión va por encima de las nubes. Y cuando el avión va por encima de las nubes, aunque desde la tierra, desde acá se vea todo oscuro, el que va en el avión sí puede percibir la luz del sol. Por causa del pecado, la gente distorsiona la verdad de Dios y distorsiona la revelación de Dios en la naturaleza. Pero esto no es culpa ni de la naturaleza ni del Creador, sino del hombre pecador que se ha levantado en contra de Dios. ¿Se acuerdan de los salmos de creación que ya estudiamos? El salmo número 8, el salmo número 19, por ejemplo. Ahí vemos cómo Dios se da a conocer en su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación está llena de la gloria de Dios. No hay defecto en Dios, no hay defecto en su creación, sino en el pecador. Así que la generosidad de Dios en su creación es visible a todos los seres humanos. Al pueblo escogido, en primer lugar, al pueblo que recibe una gracia especial de ser atraídos a esa relación de pacto con Dios, una relación en la que se goza de beneficios de este pacto por medio de la fe. Ya en el Salmo número 1, en el primer libro de este Salterio, el autor inspirado nos hablaba de una bienaventuranza, de una dicha incomparable, de una felicidad sin igual para aquellos que han sido acercados a Dios. Vayamos al Salmo número 1, versículo 1. Leámoslo juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El resto de los versículos nos va a decir cuál va a ser el resultado de esta felicidad, de esta bienaventuranza. Pero ahora utiliza acá una expresión similar. El salmista, en el versículo número 4, arranca con la misma expresión: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Es dichoso aquel que es atraído por Dios, que es escogido por Dios. Oh, la felicidad del hombre a quien así permites que se acerque a ti. Hermanos, ustedes y yo gozamos de una gran felicidad que no tiene todo el mundo, porque podemos hoy acercarnos a Dios, entender, prestar atención, ver la obra de Dios. No nos distraigamos. No pasemos por alto esto que Dios nos dice. Qué felicidad la que puede tener realmente aquel a quien Dios atrae, a quien Dios escoge. Perdonado, con el favor de Dios, con la capacidad de estar en su presencia. En ese entonces, en los atrios, el espacio alrededor del tabernáculo y más tarde del templo que fue levantado para adorar a Dios, pero
Significa también una vida permanente de servicio al Señor, que ha mostrado misericordia a los suyos de una manera especial. En las ofrendas de paz que llevaban al Señor, el adorador se presentaba delante de Dios, adoraba y comía de esas ofrendas y era satisfecho de su paz. Paz que plenamente sería consumada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía el salmista: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Saciados de Dios, llenos. Hemos visto en nosotros salmos como el Señor es realmente nuestra satisfacción. Pero no solo esto es visible a los santos, a los escogidos, sino que es visible a toda la humanidad. El versículo 5 nos señala cómo Dios ha respondido de una manera maravillosa a la oración de su pueblo en justicia, algo que sería notorio en realidad a todas las naciones. Dios respondió conforme a su promesa de restaurar, de enviar la lluvia temprana, la lluvia tardía, si el pueblo se volvía a Dios en arrepentimiento y fe, como se nos enseña en Deuteronomio 28. Esta respuesta es vista por todo el que goza del favor de Dios con asombro, con un profundo sentido de majestad divina, con un profundo sentido del poder y de la gloria de Dios. A la vez, esta respuesta la podían ver todos. ¿Qué podían ver todos? Solo Dios es, como decía acá el salmista, Dios de nuestra salvación, pero Él es también esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Esta respuesta del salmista nos asegura: Dios es la única fuente verdadera de confianza. Lo vimos en el Salmo 63, lo vimos en el Salmo 62. Si nosotros experimentamos esto en nuestra vida, mis hermanos, esto va a ser un testimonio para los que están a nuestro alrededor, para que sepan que Dios es la única fuente de esperanza verdadera y que deben volverse a Él de todo corazón, que deben volverse a Él buscando el perdón de sus pecados y así gozar el favor divino, siendo perdonados, siendo restaurados en Dios. Tenemos un gran compromiso con nuestra sociedad el día de hoy. Nuestro compromiso es mostrarles que el Dios que nos ha traído salvación es también su única esperanza. Ese es nuestro compromiso. Si la gente no ve eso en nosotros, no estamos atendiendo a nuestro llamado. Y en tercer lugar, a partir del versículo número 6, vemos cómo Dios cuida y gobierna su creación por completo. Ese Dios que todo el mundo puede ver, en el cual puede confiar, es el Dios que tiene todo el poder para sostener, para sustentar su creación. Vamos un momentico a Génesis capítulo 8, versículo 22. Y recordemos esta promesa del Señor. Solo Dios es esperanza para toda la humanidad, porque es Dios quien cuida, quien gobierna su creación. A pesar del mito del cambio climático, de manera, pudiéramos decir, que inconsciente, incluso los ateos tienen confianza en el ciclo de las estaciones establecidas por Dios. ¿Qué dice Génesis 8:22? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. A pesar de todo ese mito, ¿sigue habiendo invierno? ¿Sigue habiendo verano? En Colombia no vemos mucho las estaciones, no las distinguimos mucho. En otras latitudes sí se puede distinguir. Los que han tenido la oportunidad de salir del país a otras latitudes y han visto las estaciones, los hermanos que tienen familia por allá en Canadá, hace frío, ¿sí o no, hermano?
haciendo mucho frío. Ah, bueno. Hay acá nieve, hay momentos también donde hace calor. Ajá. ¿Y hay sembrados? Sí. ¿Hay sembrados también? Ah, bueno. ¿Y qué dijo Dios? Desde Génesis lo encontramos. Después del diluvio, ¿qué dice el Señor? Hace un pacto con toda la creación, diciéndoles: va a haber invierno, va a haber verano, habrá frío, habrá calor, habrá siega, habrá siembra. ¿No se da hasta el día de hoy? ¿No permanece hasta el día de hoy? Dios cumple su palabra. ¿Y lo puede ver todo el mundo? ¿Y se beneficia de ello todo el mundo? Hasta los incrédulos se benefician. ¿Alguno ha ido a las grandes plazas de mercado? Aquí en Bogotá, Abastos, ¿alguna vez ha visto todo lo que llega ahí? La cantidad de alimento que llega a esta ciudad. Es impresionante. ¿De dónde sale todo eso? Dios se ha encargado de mantener su promesa. Hasta los incrédulos saben, hay unas estaciones que les permiten planificar, y como nos comenta Bart Dawson acá, utilizan estas estaciones para planificar los ciclos productivos. A partir del versículo 6 entonces se nos muestra que Dios gobierna y cuida la creación porque tiene todo el poder para hacerlo. Y Él lo hace para su propia gloria y para beneficio de su creación entera, dando firmeza, dando sostén a su creación. Leamos versículos 6 al 8. Juntos. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Quiero leer esta cita de un comentarista. Los israelitas veían el poder de Dios especialmente en esto: los montes se mantienen firmes y seguros, y los océanos permanecen dentro de sus fronteras. ¿Y acaso estos no son fenómenos a los que nuestra técnica moderna poco o nada puede cambiar? Montes y océanos anuncian aún hoy el poder de nuestro Dios. Y señala también: esta es una exhibición de una gran fuerza y poder por parte de Dios, como si los fijara con tanta firmeza que no pudieran moverse. Esto nos hace recordar, mis hermanos, que el Señor Jesús, yendo en una barca con sus apóstoles, demostró ser Dios, calmando el viento, el mar, sosegando una tempestad. ¿Se acuerdan que Él subió a la barca, se recostó, se durmió? ¿Y los discípulos cómo estaban cuando empezó la tormenta? Súper asustados. Marcos capítulo 4, del 35 al 39. Relata que ellos llegan: Maestro, despierta, que perecemos. Algunos dicen que realmente estaban diciéndole: eran pilas, que te vas a ahogar tú también. Mira a ver qué haces. No tanto para que los ayudara y los salvara. El Señor se levanta, calma todo eso, y ellos quedan admirados, quedan asombrados. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién podía controlar el viento y el mar sino Dios mismo? El salmista aquí nos está diciendo: Dios es el que controla el viento, el mar, las tempestades e incluso el alboroto de las naciones. Es Dios el que tiene control de todo eso. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación, cuando escucha la adoración celestial en Apocalipsis 4:11, él sigue insistiendo precisamente que Dios fue el que creó todas las cosas, y dice que todas las cosas existen, fueron creadas por Él, pero todavía existen, permanecen.
porque Dios la sostiene. Vayamos al Salmo 24, versículo 2, y recordemos otro testimonio. Salmo 24, 2, ¿qué nos dice? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice que Dios afirmó la tierra, que Dios fundó la tierra. Dios fue el que creó todas las cosas, pero no abandonó a su creación. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, también nos dice acerca de esta verdad. Y en este salmo el profeta señala no solamente a Dios sosegando las tormentas en los océanos, sino también ese alboroto de las naciones. Es decir, Dios interviene a favor de su pueblo, como hemos visto, defiende a los suyos, pero también aquieta a las naciones para que conozcan que solo Él es la única esperanza verdadera. ¿Qué veían los paganos cuando Dios contestaba a su pueblo? Que no era Baal realmente, sino el Dios vivo y verdadero, el que tenía misericordia de ellos. ¿Y qué es lo que ve la gente? Si ve en nosotros un pueblo redimido, un pueblo salvado por la gracia de Dios. ¿Qué testimonio podría dar la iglesia al ver estas maravillas del Señor en su vida, al testificar de estas maravillas de Dios en su vida? Ya lo decía antes el salmista: a Dios vendrá toda carne, porque Él es oyente de la oración, quien responde a la oración. Estamos de acuerdo también con un comentarista que nos dice: es suficiente para llenar de asombro las mentes de las personas y hacerlas solemnes. Así el trueno, la tormenta, la tempestad, el terremoto, el eclipse de sol o de luna llenan de terror las mentes de las naciones bárbaras, y el sol en su salida y en su puesta parece alegrarse, es decir, parece feliz, brillante, alegre. ¿Ha visto a la gente tomándose fotos al atardecer y capturando el atardecer o el amanecer? El salmista está dando esta expresión. En el Salmo 19:5 nos dice que el sol sale como novio de su tálamo a recorrer su camino. La perspectiva que se tiene, mostrándonos Dios cuidando de su creación en todo momento. Nos dice: Dios sostiene, Dios cuida su creación. Y nos dice en los siguientes versículos que los campos, las bestias, los hombres son objeto de su cuidado. Cuando estudiamos un poquito acerca de la geografía de la que nos describe el salmista, él habla de los desiertos. Pues lo que nosotros acá conocemos como desierto es un desierto pleno. En esa topografía, aparte de las zonas desérticas, pues había rocas, había partes donde podían crecer pastizales, donde llevaban a las ovejas a comer también. Y por eso es que él describe que el desierto, que los pastizales del desierto ahora están verdes, por causa de la lluvia que Dios envió, y que la tierra ahora estaba produciendo, y que había incluso que eran tantas las ovejas que se estaban apacentando que estaban como tapando de lana la tierra. Leamos versículos 9 en adelante. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos, el maíz, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Obviamente es una figura poética, ¿no? Pero está diciendo, toda la creación está exaltando a Dios. Imagínense, Dios crea todas las cosas para que cumplan un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Darle gloria a Dios. Ese es el propósito del Señor en todo lo que ha creado. Está diciendo, la creación misma está jubilosa, cantando al Señor. Se nos describe aquí el cuidado de Dios por la creación. Es algo maravilloso. Dios no ha dejado su creación. Dios no ha desatendido su creación. Misericordiosamente tiene cuidado.
de toda la creación. Incluso de nosotros siendo rebeldes y menos que nada, recordemos en el Salmo 88:4 se nos dice: ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Después de una gran lluvia que en efecto solo podía venir de Dios, se benefició en gran manera la cosecha que una vez estuvo amenazada. ¿Recuerdan lo que nos pasó en Bogotá con los incendios a principio de año? ¿Y se acuerdan de las restricciones que pusieron de movilidad? Y entonces no puedes sacar el carro ni siquiera los sábados porque el aire está muy contaminado. Los sensores decían que el aire estaba muy contaminado. ¿Qué fue lo que realmente sirvió para apagar los incendios? La labor heroica y ferviente de nuestros bomberos, ¿cierto? Que duraron yo no sé cuántos días apagando y nada. Hasta que vino tremendo aguacero sobre la ciudad y al día siguiente el señor alcalde quitó las restricciones porque ya el aire había mejorado. ¿No se dieron cuenta de eso, hermanos? Miren lo que hace el Señor. Ahí vimos la misericordia de Dios con esa lluvia. Y el salmista recuerda una sequía que hubo amenazando las cosechas. Dios en su misericordia envió su lluvia. Qué maravilloso es el Señor. El salmista veía que Dios era el que realmente preparaba la tierra para producir una cosecha abundante. Obviamente el pueblo tenía que trabajar, ¿no? No era quedarse cruzado de brazos y que Dios haga llover y que salga la tierra, salga el maíz por sí solo. Había que sembrar y todo esto. Pero dependía por completo del Señor. Era Dios y no Baal el que había dado la lluvia, que había hecho producir la tierra y la pintaba tan hermosa como la primavera que describe el salmista en su geografía. Dios llena de belleza con su presencia toda la creación. Ojo con esto. Todo lugar de su creación, como el rocío que cae a la tierra. Por cierto, ¿no debería esto inspirar a los artistas para adorar a Dios que llena de hermosura su creación? Toda la imagen que se nos pinta acá en estos últimos versículos nos hablan de la bondad de Dios cuidando y embelleciendo su creación, cuidando de bestias, cuidando de la producción de la tierra y todo para beneficio de la humanidad. ¿Se acuerdan? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿dónde los puso? Los puso en el huerto, ¿cierto? Ellos no lo habían sembrado. Dios los puso allí. Pero a Adán le dio una orden y lo puso en el huerto, dice, para que lo cuidara y para qué más, lo labrara, para que trabajara. Y sí que había trabajo allí. Si no piensen, tenía que mirar el nombre de los animales, las plantas y darle nombre a todo eso. Busquen por ahí qué significa taxonomía. Parece que a Adán le tocó trabajar en eso y colocarle nombre, todo. Bastante trabajo. Ahí vemos la bondad del Señor, que Dios sigue cuidando su creación, sosteniendo a la humanidad. Ante este cuadro, el llamado universal que tiene todo ser humano es alabar a Dios por dicha bondad. Reconocer que solo de Dios provienen todos los beneficios que encontramos en su creación. No es la Pachamama, como dicen por ahí. Es Dios el que nos bendice, el que nos sustenta. La gran generosidad del Señor en su creación entonces nos permite adorarle si hemos experimentado su gracia que nos abre el entendimiento y nos deja ver la obra de Dios en nuestro favor, reconociendo su majestad, su favor al escuchar la oración, al perdonar nuestros pecados, para que podamos ofrecer una adoración, una alabanza aceptable en su presencia. Solo la gran generosidad de Dios es visible a toda esta humanidad. Y en especial es el pueblo del pacto el encargado de mostrar no solo que Dios es fuente de su salvación, sino que es su única esperanza. La generosidad de Dios en su creación nos enseña que Él todavía
cuida y gobierna su creación. Él todavía con gran poder, pero también con belleza, cuida y sostiene su creación. Esto nos debe llevar a exaltarle, esto nos debe llevar a servirle. Mirar la gran generosidad de Dios en su creación debe animarnos a confiar en sus promesas, a depender de su generosidad para cumplir nuestro llamado como seres creados de manera única a la imagen y semejanza de Dios, para mostrar esa imagen, señoreando y sojuzgando su creación. Esto es, administrando correctamente los bienes de Dios, y así darlo a conocer en todo lugar, para que todo ser humano venga, como decía el salmista, toda carne venga y adore a Dios. El Señor nos ayude a comprender las implicaciones de este llamado en nuestro diario vivir. Oremos. Bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por la reflexión en tu palabra y rogamos que nos permitas reconocerte en todas las cosas, reconocer tu bondad, reconocer esa gracia tuya en todo, en el cuidado que tienes para con nosotros y para con toda tu creación. Que al contemplar, Señor, todos esos beneficios que tú nos brindas, Dios mío, nuestros corazones se llenen de profunda admiración por ti, de profunda alabanza, y podamos dar a conocer que solo tú eres el Dios de nuestra salvación, que de ti proviene nuestra salvación, nuestra esperanza, pero también la esperanza para toda la humanidad. Que podamos comunicar esto, Señor mío, en la manera como vivimos, como desarrollamos nuestras labores, nuestro trabajo, como hacemos nuestros estudios, como llevamos nuestra familia. Por favor, permite que aprendamos a ser agradecidos y glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús pedimos todo esto, te damos muchas gracias. Amén y amén.